dice que no estamos de acuerdo con ello. Y la ley estipula bien que se le tiene que pagar a los concejales. ¿Me entiendes? Así que por eso, si a mí me dice, discúlpeme, pero si a mí me dice la justicia, yo no le tengo miedo a la justicia, porque yo no estoy incumpliendo ninguna ley. Eso le quiero aclarar a usted, porque usted dice que tiene justicia. Yo no tengo miedo a la justicia, yo no estoy haciendo nada malo. Bueno, por eso yo estoy pidiendo lo que me corresponde. ¿Me entiende? Él ya está pidiendo lo que le corresponde, él está pidiendo lo que le corresponde, él está pidiendo lo que le corresponde. Si vamos a decir la justicia, pienso que tienen que decirle de la parte de allá que vaya a la justicia también porque no pagan. Así, ¿no? Tiene la palabra, concejal Soluco. Muchas gracias. Después pido la palabra, señor presidente. Señor presidente, cuando nosotros fuimos elegidos concejales, antes de eso tuvimos que poner la firma en una boleta donde aceptamos la candidatura. Cuando nosotros aceptamos la candidatura a ser concejal, creemos y estamos conscientes que somos responsables de nuestro acto y sabemos que podemos afrontar tal cual función estamos aspirando. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno asume el cargo de concejal electo por el pueblo, tiene una función, y la función, una de las funciones es legislar. ¿Y dónde legisla? En el recinto. ¿Y dónde se aprueban las ordenanzas o las leyes? En el recinto. ¿Sí? No podemos decir nosotros que nos hemos equivocado, ¿sí? Entonces estamos mostrando una falta de capacidad en nuestra gestión, en nuestro conocimiento. ¿Sí? Si no me he equivocado una vez, está bien, podemos decir que una vez, pero dos veces ha sido insistida la misma ordenanza y volvieron a votar a favor, volvieron a decir que sí, ¿sí? Y todos los concejales dijeron que sí. ¿Cómo puede ser que nos equivoquemos una vez, nos equivoquemos dos veces? Nosotros hemos votado, para eso estamos acá, hemos votado y hemos aprobado, ¿sí? No podemos después agarrar lo que hemos escrito con el puño y está borrando con el codo. Eso no corresponde, es improcedente el tema de hacer una nota. O sea, mañana, no, yo me he equivocado con la ordenanza de los bomberos, pido que se anule. No, hay un procedimiento para una ordenanza. Hay un procedimiento administrativo que fija la 1340. ¿Sí? Ese procedimiento, estos concejales deberían saberlo. ¿Sí? No presentar una nota y decir, yo no estoy de acuerdo con lo que firmó hace 2 días, 3 días atrás. ¿Sí? Eso no corresponde, improcedente para mí. Esa nota directamente tiene que pasar archivo. ¿Sí? Y también, si habría alguna forma que se sancione a los concejales por el motivo que han hecho eso improcedentemente, se lo tendría que aplicar. Porque por más que se ría la concejal que se está riendo, es la verdad y lo que estoy diciendo. ¿Sí? Si no tiene la capacidad, yo no entiendo entonces por qué está sentado acá. Si yo me equivoco,